A nombre de institucionales, les doy la bienvenida a esta conferencia titulada Los modelos de selección de jueces en el Estado constitucional, impartida por el doctor Alejandro Sáenz Arnaiz. Mi nombre es Gladys Morales, investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales, y tendré realmente, es un privilegio para mí poder moderar esta presentación. Vamos a seguir el formato tradicional de conferencia. El profesor Sáenz Arnaiz tendrá aproximadamente 40 minutos, 45 minutos para hacer su disertación, y posteriormente abriremos unas rondas de preguntas y respuestas, tanto de la audiencia que nos acompaña físicamente como de las personas que se inscribieron a Moodle. Y bueno, también un saludo para las personas que están conectadas a través de las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia. Lamentamos que ahí no sea posible plantear preguntas por limitaciones tecnológicas, pero muchísimas gracias por estar atentos y atentas a las actividades del Centro de Estudios Constitucionales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más preámbulo, voy a presentar al profesor Alejandro Sáenz Arnaiz, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Fue profesor ordinario de Derecho Constitucional Europeo y Europeo en la Escuela Judicial de entre 2000 y 2006, y antes catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, así como director del Departamento de Derecho. Ha publicado más de 80 estudios en obras colectivas y revistas especializadas, y es autor de 5 libros, entre ellos Los grupos parlamentarios, La apertura constitucional al derecho internacional europeo de los derechos humanos y Procesos constitucionales y garantías convencionales en 2018. Recientemente coordinó la obra Las promesas incumplidas del constitucionalismo latinoamericano, mismo que tuvimos el placer de presentar hace unos meses en este mismo auditorio. Y también el profesor Alejandro Sáenz Arnaiz ha sido juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Profesor, muchísimas gracias. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Gladys, por su amable presentación. Gracias a todos ustedes por su presencia acá y a quienes nos siguen también en formato virtual o electrónico, online, no sé muy bien cómo hay que decirlo. En todo caso, para mí es un honor y una satisfacción volver a la Suprema Corte y volver a este Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace poco, lo recordaba la presentadora, lo recordaba Gladys, a comienzos del mes de diciembre presentamos acá las promesas incumplidas en un debate bien interesante y, insisto, vuelvo con un enorme placer, con un enorme gusto a este foro para compartir con ustedes reflexiones sobre un tema, por razones obvias, y lo saben ustedes mejor que yo, de interés o de actualidad, no solo en México, pero desde luego también acá, en muchos países de Europa y de América, ¿no? O sea, yo diría, si quieren, como punto de partida, está bien discutir sobre cómo seleccionamos a nuestros jueces, y sin embargo no lo hacemos tanto. Si ustedes reparan, por inercia, por aceptar determinados estereotipos y darlos por buenos, quizá por creer equivocadamente que toda nuestra historia, digo la de cada uno de nuestros países, en materia de selección fue siempre igual. Es decir, son muchas las razones que pueden explicar por qué a veces nos podemos plantear cambiar el modo de selección de los diputados y senadores, siempre por sufragio universal, sí, pero sistemas distintos, circunscripciones variadas, voto múltiple, en fin, criterios. Y hay discusión, y hay debate, y hay deliberación pública. O también sobre los modos de legitimar el poder ejecutivo, la forma de gobierno, parlamentaria, presidencial, de asamblea. En cambio, uno tiene la sensación, al menos cuando digo uno me refiero a mí mismo, de que del modo como seleccionamos a nuestros jueces en la mayoría de los países, normalmente no discutimos, no deliberamos públicamente, no nos planteamos si tendría sentido seguir como estamos, introducir algún cambio, alterar radicalmente el modo de selección. Y creo que eso, que obedece a esos factores, a esas variables a las que me refería, es un error. Es una obligación también de ciudadano, digamos,
responsable en el Estado constitucional preguntarse por qué seleccionamos a nuestros jueces como lo hacemos y eventualmente si hay medidas alternativas que puedan de alguna manera mejorar, completar o corregir aquello que no funciona de esos procesos de selección que conocemos en nuestros países. Claro, al final, fíjense, al margen de que es sano democráticamente una deliberación pública abierta, una gran conversación colectiva también sobre este tema, claro, discutir sobre el modo como los jueces se seleccionan tiene que ver con la democracia, con el Estado de Derecho y con un principio fundamental en el Estado constitucional, que es el principio de la responsabilidad de cualquier titular de poder público. Fíjense, tiene que ver con la democracia. Claro, en un Estado democrático, por definición, de un modo u otro, mediato, inmediato, directo, indirecto, en definitiva, todos los poderes emanan del pueblo. No hay poder en el Estado constitucional democrático que no pueda reconducirse en última ratio o en última expresión a la voluntad del pueblo. Bueno, ¿cómo responde la selección de jueces tal y como la practicamos a ese postulado? Y como otra pregunta alternativa que tiene que ver con la deliberación, ¿es bueno en términos democráticos y de Estado de Derecho que los jueces se elijan por los ciudadanos? También tendríamos que preguntárnoslo. En definitiva, como ven, cómo seleccionamos a los jueces tiene claramente que ver con el principio democrático en cualquier Estado constitucional. Tiene que ver con el Estado de Derecho. Si yo les hiciera, como soy profe tengo ese vicio, ¿no? Si yo les hiciera un examen ahora y les diría, bueno, el Estado de Derecho, ¿qué idea te evoca? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes coincidirían en una, la separación de poderes, seguro. Sería el Estado, esa idea de la separación de poderes la que, digamos, más respuestas obtendría a la hora de identificar un criterio esencial de la idea de Estado de Derecho, que por lo demás es una idea muy abierta, es una categoría conceptual que tiene muchos perfiles, muchas caras y que por lo tanto en sí misma es polémica, pero todos lo invocamos. El Estado constitucional democrático tiene que ser un Estado de derecho, con todo lo que eso significa. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa? De entrada, es lo que nos interesa ahora, separación de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, pero el modo como se seleccionan los jueces es compatible con unas posibles lecturas del principio de separación de poderes. El hecho de que el presidente proponga y el Senado confirme significa que en la designación de los jueces intervienen los otros dos poderes del Estado, asumiendo que en el Estado los poderes esenciales siguen siendo ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Es bueno o no, en términos de Estado de Derecho, que exista esa relación? Que alguna pregunta puede suscitar desde el punto de vista de la separación de poderes. Y por lo mismo, otra de las categorías típicas del Estado de Derecho, que siempre se alude y que forma parte del debate sobre el Estado de Derecho en Europa y en América en contextos populistas como los que estamos viviendo, es la independencia judicial. No hay Estado de Derecho sin jueces independientes. Bueno, esta es una de las claves que dan razón de ser al debate sobre cómo seleccionamos a nuestros jueces. El modo de selección es fundamental en términos de incentivar, garantizar, hacer posible una mayor o menor independencia judicial. En muchos estados de la Unión Americana llevan 2 siglos largos, moviéndose, basculando pendularmente de distintos modos de selección de los jueces a la búsqueda de la fórmula perfecta, que sería la de mayor independencia para los jueces que integran los tribunales de los estados. A la búsqueda de esa independencia, ¿qué hacemos? Repensamos el modo de selección. Y tercero, les decía, el modo de seleccionar jueces tiene que ver con la democracia, con el Estado de Derecho y tiene que ver con un principio que desgraciadamente se ha convertido en muchos países en la cenicienta del Estado constitucional, pero que es un principio nuclear y básico del Estado constitucional, que es el principio de responsabilidad. No hay poder irresponsable en el Estado
constitucional. No puede haberlo por definición. Tampoco el terrible poder de juzgar, como dijo Montesquieu, por definición, ¿no? Siempre se dice independencia judicial y responsabilidad judicial, independencia, espacio y espacio, responsabilidad. Podría parecer que he dicho irresponsabilidad, no. Independencia y responsabilidad son las dos caras de la misma manera. Tiene mucho que ver también con el sistema de selección. Quien interviene, hay que rendir cuentas a quien interviene en el proceso de selección, cómo se rinden eventualmente cuentas. No hay manera de rendir cuentas porque cualquier aproximación a la idea de rendición de cuentas nos lleva a contaminar la idea de independencia, ¿no? El juez responsable para muchos es por definición el juez no independiente, no. Y este es uno de los grandes temas en el debate sobre la independencia en las democracias constitucionales de nuestro tiempo. Y cuando hablo de ellas yo me refiero esencialmente a los contextos que mejor conozco, que son el americano y el europeo, ¿no? La independencia es el hada madrina. Los jueces tienen que ser independientes, hay que blindarlos frente a influencias y presiones internas, externas, de poderes públicos, de autoridades y poderes económicos privados fuertes, de intereses que pueden viciar. De acuerdo. ¿Y la responsabilidad? Se habla mucho menos. Si la independencia es el hada madrina, aquí de nuevo también la responsabilidad es la cenicienta, como que se ha olvidado, ¿no? Y cuando pensamos en términos de responsabilidad, a veces, pues, ocurrencias, se nos ocurre disparar por elevación y decir, pues, que sean responsables periódicamente ante el pueblo, los cambiamos como cambiamos a los diputados o a los senadores, pero hemos pensado, ¿eso es una buena idea? ¿Sí o no? ¿Funciona? ¿Ha funcionado? ¿Funciona en algún sistema? ¿Cuál es el rendimiento en ese sistema? ¿Ven? En definitiva, hay muchas razones para romper un círculo que no tiene nada de virtuoso, que más bien es vicioso, en el que estamos cómodamente instalados. En muchos países, en el mío, desde luego, por descontado, que ese círculo vicioso de, bueno, lo que tenemos funciona bastante bien, los jueces son un poder de garantía, el poder judicial, dejémoslos como están, pensemos en cambiar otras cosas o discutamos sobre otras cosas, pero lo importante es que sean independientes, ¿no? Bueno, discutamos de eso, vale, ¿queremos que sean independientes? Pues hay que empezar por hablar del sistema de selección. Y no lo hacemos, aunque espero, y las, digamos, algunas pistas hay que van en esa dirección, es verdad que cada vez se habla más también en términos de responsabilidad como el otro lado de esa moneda, que sería la independencia. Bien, por lo tanto, es importante. Estado de Derecho, democracia y un principio básico del Estado constitucional democrático, que es el principio de responsabilidad de cualquier autoridad titular de poder público. No hay poder irresponsable en el Estado constitucional. Pero es que además preocuparnos por el modo como los jueces se seleccionan tiene que ver con una realidad que se ha transformado radicalmente en los 230 o 40 años que conocemos o que llevamos de Estado constitucional. Yo siempre hablo de 230, 40, redondeo seguramente al alza, pienso en la primera Constitución escrita que conocemos, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución francesa de 1791, y en el ámbito de nuestro, si quieren, entorno cultural jurídico, pues sería la Constitución de Cádiz de 1812, que obviamente se escribió mirando mucho a Filadelfia y mucho a la Asamblea Constituyente de París también, en las ideas. Es decir, en estos 230 o 40 años que hemos conocido Estado constitucional, y esa afirmación habría que precisarla para cada uno de los estados, porque la historia no es lineal ni mucho menos, pero sí que podemos hablar de un Estado constitucional que tiene como 230 años. Bien, el Poder Judicial, como cualquier otro, se ha transformado, sin duda, solo faltaría, que tiene que ver hoy un Estado mínimamente desarrollado, con sus estructuras institucionales, con sus ciudadanos titulares de derechos, con los estados de hace 200 años o 150 o 100 años. Es decir, todos los estados se han transformado.
se han transformado las constituciones, se han transformado las estructuras institucionales que sustentan las constituciones. Es verdad, pero yo me atrevería a hacer una afirmación. Seguramente el poder que más se ha transformado en términos de poder, el poder de la trilogía clásica, es el poder judicial. El poder judicial de comienzos del siglo XXI, en términos de potestas, de poder, de lo que puede decidir, cómo lo puede decidir y con qué efectos, no tiene nada que ver con el poder judicial de hace 230 o 240 años. Aquí también la historia habría que matizarla por países, ¿no? Alguien me podría decir, bueno, no, pero en Estados Unidos desde 1803 ya los jueces podían arbitrar. Sí, pero seguramente esa historia hay que contarla de otro modo y algo voy a hablar yo también más adelante. Hay que contarla de otro modo, quiero decir, hay que detallarla o precisarla más. ¿Por qué digo que el Poder Judicial, las referencias clásicas, si ustedes van al 78, creo recordar, del Federalista, y leen a Hamilton cuando justifica la necesidad, conveniencia y oportunidad de un Poder Judicial federal, que era algo que también en algún momento se discutió, él dice claramente, no os preocupéis, es el ramo del poder público menos peligroso. Exactamente. Lo dice así, con esos términos y en esa expresión, least dangerous branch, que se ha convertido en universal, que ha dado título a libros, a artículos y que se cita siempre. El presidente, el ejecutivo, tiene la espada, la fuerza. El legislativo tiene la bolsa, decide qué impuestos se pagan, cuál es el destino de esos impuestos, hasta dónde se puede endeudar el Estado. Tiene el poder de la bolsa. ¿Qué tiene el Poder Judicial? Y lo dice en la traducción del Fondo de Cultura Económica del Federalista, el poder del discernimiento. Solo ese. Es inocuo. ¿Qué daño puede hacer? El que tiene el poder de la bolsa, sí, grava nuestro patrimonio. Vas a pagar más impuestos. Y si no lo haces, cuidado, porque entonces viene la espada, viene la autoridad ejecutiva, la que garantiza la seguridad interior, que las leyes se cumplen y observan y preserva al Estado frente a agresiones exteriores. Los jueces hacen sentencias, dicen lo que es el derecho en el caso concreto, pero ya incluso para ejecutar esas sentencias no tienen armas, están desarmados, dependen de otros poderes. Es la rama menos peligrosa. Y lo mismo, vayamos de un lado al otro del Atlántico, ¿no? Fíjense Montesquieu, cuando en el espíritu de las leyes explica la separación de poderes tal y como él la entiende a partir de la Constitución de Inglaterra, que es lo que Montesquieu hace a mediados del siglo XVIII, en el espíritu de las leyes, dice, el poder judicial es, literal, neutro e invisible. Bueno, pues neutro e invisible y el menos peligroso, ¿no? Es un poder neutro e invisible. De hecho, para Montesquieu, el poder judicial, en realidad, el nombre que Montesquieu da al poder judicial es el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil, porque el derecho civil era el derecho que regulaba las relaciones entre particulares, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el poder? Bueno, ejecutaba la ley, la aplicaba a los conflictos entre particulares para resolverlos. Había otro poder ejecutivo, que era el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes, es decir, el gobierno, el poder ejecutivo entendido como gobierno. De nuevo, preserva la seguridad interior, garantiza la integridad territorial frente a invasiones exteriores y hace la guerra y celebra tratados. Ese es el poder fuerte, el poder ejecutivo fuerte. Montesquieu dice, hay un legislativo, hay un ejecutivo del que dependen las cosas, los asuntos del derecho de gentes, y otro ejecutivo que es aquel que resuelve los asuntos del derecho civil. El poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. ¿Ven? O sea, un poder invisible y neutro, y con esa fórmula que no es exactamente así, pero que ha hecho también historia, como la de la rama o el ramo menos peligroso del poder, es la boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez es un mero ejecutor de lo que la autoridad legislativa ha decidido. Claro, es verdad que es un punto de partida, si quieren, que yo manipulo interesadamente, pero que describe una realidad que sin duda es así. A mí me gusta decir, y en ocasiones, por eso he contrastado opiniones con algunos colegas, que en la trilogía de poderes,
a las dos orillas del Atlántico a finales del XVIII, cuando nace el constitucionalismo, el poder judicial es el hermano pequeño. ¿Cómo no va a ser el hermano pequeño un poder del que se dice que es el menos peligroso y que solo tiene discernimiento, que solo se expresa razonando o motivando sus decisiones? O de un poder del que se dice que es invisible y neutro. Aunque es verdad que Montesquieu, lo citaba antes, Montesquieu es el que habla, es un poder invisible y neutro, pero habla del terrible poder de juzgar, porque dice Montesquieu, claro, ese poder es el que decide sobre tu vida, había pena de muerte, sobre tu libertad y sobre tu hacienda. Por eso el terrible poder de juzgar, que es un poder de mera ejecución, de mera aplicación mecánica de la ley, el terrible poder de juzgar es de verdad terrible por los efectos sobre los particulares, porque el poder judicial del que estamos hablando a comienzos del siglo XIX y sobre todo en Europa era un poder judicial para los particulares, hasta que aparece la jurisdicción contenciosa administrativa en Francia a comienzos del siglo XIX. Claro, hoy es así, hoy el poder judicial es invisible y neutro, hoy el poder judicial solo tiene discernimiento si decide quién es el presidente de los Estados Unidos, si un candidato se puede presentar o no, si las mujeres tienen derecho al aborto, si un conflicto entre dos estados se resuelve solo a base de la decisión del propio Tribunal Supremo, si bendice el uso de determinados fines públicos a ciertos destinos. Es de verdad hoy el poder judicial un poder, si quieren, el hermano menor de los poderes del Estado. Seguramente, y no me voy a extender más en esto porque el tiempo va pasando, no es así. Los poderes judiciales en México, pero en España y en Francia y en todos los países, en todas las democracias occidentales de nuestros tiempos, son poderes fuertes. Son poderes fuertes. Y sobre todo lo son desde comienzos del siglo XX y muy en particular desde eso que se ha dado en llamar también el neoconstitucionalismo, ¿no? Digamos los años 40 en adelante, después de la posguerra mundial, de 1945 en adelante, cuando se universaliza poco a poco, por decirlo de alguna manera, la jurisdicción constitucional y cuando digamos, los jueces actúan en contextos normativos con mucho derecho dúctil, con muchos principios, con valores, cada vez con menos reglas, resolviendo conflictos en materia de derechos que son, por definición, conflictos en los que ya es difícil hablar de subsunción de un hecho a la previsión normativa, a la regla jurídica, y hablamos más de ponderación o de otros criterios en los que entran en juego, digamos, seguramente discursos argumentativos que provocarían la sorpresa del buen Alexander Hamilton cuando hablaba del discernimiento que caracteriza el quehacer de la actividad judicial como elemento característico definitorio. No, hoy los jueces toman decisiones, basta con mirar en México hacia arriba, fíjense, ahora mismo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a decidir si Trump en la práctica puede ser candidato en muchos estados en la medida en que se le puede retirar de la papeleta de las primarias, ¿no? Y en su momento decidió que no fuera Al Gore y que fuera Bush, hijo, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué más poder puede tener? Seguramente el Poder Judicial no está concebido para adoptar ese tipo de decisiones. Esto es también una intuición y nos daría para otro seminario, pero al final es la única autoridad y en la que se acaba confiando para tomar esas decisiones. En definitiva, como ven, claro que hay razones para discutir de cómo seleccionamos a nuestros jueces, y quizá hoy más que nunca, porque el poder judicial hoy es menos neutro e invisible que nunca. Hoy es muy visible y para nada neutro en el término de Montesquieu. Aplica un texto normativo de manera prácticamente mecánica. La idea de interpretación seguramente no encajaba en el entendimiento del derecho, la idea de interpretación, tal y como hoy la concebimos, no encajaba en el entendimiento del derecho del barón de Labret, de Montesquieu. Hay razones, está bien hablar, hay que deliberar, tenemos que salir de ese círculo en el que es muy cómodo estar instalados, bueno, y la nave va, tenemos jueces, van haciendo, a veces cometen excesos, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues
Bueno, no, hay que hablar también de eso, y por eso es bueno discutir de cómo seleccionamos los jueces, pensando en la mejor manera para tener mejores jueces. Vamos a empezar, antes de analizar los tres modelos que existen en la actualidad, vamos a hacer un bosquejo histórico, ¿no? Es decir, cuando aparece el constitucionalismo, ¿cómo deciden aquellos constituyentes en Filadelfia, en París o en Cádiz, que había, por poner tres ejemplos también representativos, cómo deciden que había que seleccionar a los jueces, ¿no? En el momento previo, claro, el momento previo es el de la monarquía colonial en América, del norte y del sur, o el de la monarquía absoluta en las monarquías absolutas europeas, típicamente siempre el Reino Unido como una excepción singular, pero típicamente que eran las dos monarquías más poderosas de la época, con la británica, en España y en Francia, monarquías. Era un no problema, claro, no había separación de poderes, por eso la insistencia de los revolucionarios. O sea, todo el poder por investidura divina resultaba de la voluntad del monarca. La justicia, fíjense, en Francia la justicia del antiguo régimen se llamaba la justice du roi, era la justicia del rey. En el Reino Unido se hablaba de la prerogative of justice, era la prerrogativa del rey. O sea, y era la expresión más cruda en términos de lo que hoy llamaríamos el ciudadano, era la expresión más cruda del poder absoluto del monarca. El monarca, obviamente casi nunca de manera directa, pero a través de sus agentes, podía someter a proceso a cualquier persona y podía decidir cualquier cosa sobre el futuro de esa persona. Eso es un dictador como Dios manda, diría alguien intentando hacer un chiste. Era el poder absoluto. Vienes a proceso, te someto a tortura y decido que te vamos a descuartizar y vamos a exponer tus restos en la plaza pública hasta que se los coman los buitres, por ejemplo. Y eso pasaba, y pasaba mucho, ¿no? Ese era el poder desnudo de la justicia del rey. Era un no problema. Por eso, uno de los empeños de los revolucionarios a las dos orillas del Atlántico es también en el ámbito del poder judicial alterar ese estado de cosas. La justicia ya no podía ser la justicia del rey en ningún caso, y menos que en ningún caso entendida así. Fíjense, Estados Unidos, en Filadelfia, no se discutió mucho, es decir, había un consenso generalizado, y ahí está, no sé si es el artículo 4 o el 5, el que habla del poder judicial, ¿no? El presidente propone, el Senado confirma o no, y si no confirma, pues el presidente tiene que proponer otro. Ese sistema era un sistema que como tal no existía en casi ninguno de los 13 estados que formaron los Estados Unidos de América y que estuvieron representados en Filadelfia. Eran sistemas, digamos, algunos heredados de la época de la monarquía colonial británica, y en otros se había pasado directamente a elegir a los jueces por las asambleas de los estados. Luego hablaremos de los Estados Unidos de América. Pero, fíjense, en los Estados Unidos de América, en la Convención de Filadelfia, hubo un gran acuerdo sobre esto. El sistema es el appointive, como lo llaman ellos, ¿no? El presidente propone, el Senado confirma. Nadie sostuvo, nadie defendió que a los jueces hubiera que elegirlos. Es verdad que no se quería que participara solo el gobernador, estoy pensando con mentalidad de Estado miembro de la Federación, no se quería que fuera solo el presidente, pero tampoco se quería que fuera solo el Senado. Se discutió si el Congreso, es decir, las dos cámaras o solo el Senado, pero la idea estaba clara: intervienen el presidente y el Parlamento, en concreto, así llegó el Senado. Nadie defendió la elección popular. Ni siquiera los antifederalistas, que criticaron buena parte del contenido, lo criticaron, digamos, fuertemente el contenido de aquel proyecto de Constitución en todo el proceso de ratificación estatal, ni siquiera los antifederalistas defendieron la elección popular de los jueces. Y algunos de ellos, de los más conocidos, se expresaron públicamente en contra de la elección popular de los jueces. Uno de los grandes mitos, ¿no? En Estados Unidos se elige desde mediados del siglo XIX. O sea, habían pasado 70 años
de Estados Unidos como Estado independiente, o 60, cuando en algunos estados se empiezan a plantear, en un momento de deriva populista, después de la presidencia de Andrew Jackson, se empiezan a plantear la elección popular de los jueces. Pero no es desde el origen y no, eso es todo, es solo en tiempos, digamos, de un cierto desarrollo ya de la federación. Bueno, ven, Estados Unidos, nada de elección directa. Es más, se rechaza la idea. Pero un sistema que ahora en la categoría clásica de los tres grandes modos de elección se llama el profesional. Se buscan buenos juristas o buenos hombres de derecho que, por acuerdo entre la iniciativa presidencial y la confirmación parlamentaria, en este caso del Senado, se convierten todos los jueces federales, igual que todas las altas autoridades federales, se nombran por este sistema. En torno a 1000 jueces que pueden existir, y redondeo sin saber muy bien si es al alza o a la baja, pero esa podría ser la cifra. Francia, curiosamente, y esto puede llamar la atención también, claro, en Francia, como ustedes saben ahora, los jueces se seleccionan por un sistema de oposición, como en España, en buena medida como en México, como en Italia, en cierto modo como en Alemania, como en muchos otros países. Pero eso no fue así en el origen. En 1791, gran sorpresa, la Constitución, la primera Constitución escrita europea, prevé la elección popular indirecta de los jueces. No directa, a través de elección de tercer grado. Los jueces, los ciudadanos, por supuesto, los ciudadanos varones que tuvieran una renta mínima, era baja, pero que tuvieran una renta mínima, elegían a representantes, que a su vez elegían a unos terceros representantes, que elegían a los jueces en los distintos niveles de municipio hasta llegar al departamento. De todas maneras, para que ese empuje popular, el sistema no funcionó nunca en la práctica, no se desbordara, el constituyente francés lo tuvo claro desde el primer momento. Al final del todo, ¿qué habrá? Un tribunal de casación, que así se llama desde la Constitución francesa, una Cour de casación. ¿Y qué hacemos con la Cour de casación? Bueno, de entrada la ponemos al lado del Parlamento y una parte de sus miembros son designados por el Parlamento. ¿Y qué función tiene? Unificar doctrina. Casser en francés, como saben, significa romper, y era la Corte de Casación porque anulaba las sentencias que a juicio de esos jueces de casación, en parte nombrados por el Parlamento, eran contrarias a la ley tal y como la había aprobado el Parlamento. Y si la Corte de Casación todavía se desmadraba, intervenía finalmente el Parlamento. ¿Ven? Un sistema muy alejado del sistema actual que hundiría sus raíces, digamos, en la política de Napoleón Bonaparte en materia de funcionarios públicos y de ejercicio por los funcionarios públicos de potestades públicas. Un sistema de elección popular, pero con esas, digamos, cláusulas de salvaguardia que hacían intervenir a una Corte de Casación que era como una especie de guardia último de seguridad y en última ratio, con un esquema incluso diseñado en cierto modo en la propia Constitución, intervenía el Parlamento para decir a la Corte de Casación tienes que interpretar la ley así. Te lo digo yo, que la he hecho. Y fíjense cómo eran las cosas para aquellos jueces que en el primer Código Penal de la Revolución Francesa, que no se llegó a votar, pero en el proyecto de Código Penal los jueces que interpretaran la ley eran o incurrían en delito de prevaricación. Los jueces no podían interpretar la ley. Por eso existía el référé législatif, que permitía que el juez que dudaba, eventualmente, se establecía, pudiera acudir a la propia Asamblea Nacional. No me quiero equivocar, que luego aquí cortan cabezas muy fácil. Tengo dudas, ¿qué hago? Reenvío. Oye, legislador, cuando aprobaste esta ley, ¿qué querías decir aquí? ¿Ven? Nos queda, para acabar, nos quedaría Cádiz, ¿no? Y en Cádiz, ¿cómo era? Pues fíjense, también distinto a estos otros dos modelos de los que hemos hablado. Es decir, al final, esto lo que demuestra es que desde el año cero del Estado constitucional, así como estaba muy claro que a los miembros de los parlamentos había que elegirlos, otra cosa es quién los elegía, todos, por supuesto, solo varones, blancos, propietarios,
pero había que elegirlos democráticamente en el entendimiento del momento de lo que esa elección democrática podía ser, así como se aceptaba que cuando la monarquía no existiera, la única forma de Estado posible era la república y que al presidente de la república había que elegirlo, directa o indirecta. El problema de los jueces es un problema no resuelto desde el primer momento. América da una respuesta, América, Estados Unidos, Francia da otra y, por ejemplo, Cádiz da otra. ¿Qué hace Cádiz? La Constitución de Cádiz, en cuyos debates y aprobación intervinieron, como saben, más de 30 representantes mexicanos. En la Constitución de Cádiz dice, ¿quién nombra al juez? Perdón, ¿quién nombra a los jueces? Los nombra el rey. O sea, ¿seguimos con la justicia del rey? ¿Seguimos con la prerrogativa regia de justicia? No, porque el rey, para cada vacante, va a recibir una terna. Y esa terna no se la crea o se la inventa él o se la pasa a alguien. No, hay un órgano que se llama Consejo de Estado, que es un órgano en buena medida elegido por las Cortes, en el diseño gaditano, que tiene, entre otras funciones, ser el gran órgano asesor y consultivo del monarca. Pero, entre otras, la de preparar esas ternas. Hay una vacante de juez civil, Consejo de Estado, prepare la terna. Se envía al rey y el rey elige uno de esos 3 miembros. ¿Ven? Un sistema que evoca en alguna medida pues, el modelo profesional, pero que rompe con cualquier vínculo directo o indirecto, incluso podría decirse, aunque más matizadamente, de los jueces en su legitimación o en su modo de legitimación de origen con la voluntad popular, un modelo en definitiva distinto. ¿A qué voy? Y esa es la idea. ¿Ven? En aquel primer constitucionalismo estaban un poco no sabían qué hacer con él, o sea, no había un modelo. Lo otro estaba claro, para los poderes políticos del Estado no había ninguna duda, ejecutivo y legislativo, sabemos lo que hay que hacer, está clarísimo. Y vamos a las constituciones y la respuesta es esencialmente la misma, con matices, pero es la misma. En cambio, con los jueces tuvimos un problema desde el principio. Ha llovido mucho. Vamos a hoy. Hoy sigue habiendo, en buena medida, como 3 grandes modelos de selección de jueces, ¿no? Que se agrupan en base a 3 grandes rótulos, que sería, por un lado, la magistratura electiva, por otro lado, la magistratura burocrática y, por otro, la magistratura profesional. Van a entender perfectamente, aunque los términos son ya bastante explícitos, van a entender perfectamente lo que quiero decir. Vamos a empezar por la menos común, porque las más comunes de lejos son, o los modelos de selección más comunes son el burocrático y el profesional. Vamos a empezar con la elección de jueces. Bueno, hoy los jueces se eligen en algunos estados de los Estados Unidos de América, nunca a nivel federal, está muy claro el diseño de Filadelfia, en algunos estados de los Estados Unidos de América, redondeando se podría decir entre 25 y 30, porque hay estados en los que funciona el sistema electivo, por ejemplo, para las trial courts, o sea, para los jueces de primera instancia, pero no para los jueces de apelación. Y luego funciona también para los jueces de la Corte Suprema del Estado. O sea, hay 50 modelos distintos. Bueno, yo les diría que en torno a la mitad, entre 25 y 30, de uno u otro modo, prevén ciertas hipótesis de elección de jueces. Por lo tanto, tenemos algunos estados de la Federación Americana, tenemos Bolivia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo, Tribunal Agrario y Ambiental y Consejo de la Magistratura, estamos hablando de 40 puestos, no llegarán a 50, se eligen por los ciudadanos, desde la Constitución de Evo Morales de 2009. Como unos 50. El resto no. El resto son más, digamos, responderían más al esquema burocrático, simplificando. Pero bueno, como en ocasiones se habla de Bolivia como un modelo, claro, en Bolivia se eligen 50 o 40, pero no todos los jueces. Con un sistema
en virtud del cual el Parlamento filtra sobre las candidaturas que se han presentado en convocatoria pública y que han sido examinadas por una comisión, que pasa una lista amplia a las cámaras, al Parlamento boliviano, y el Parlamento limita la oferta de número de candidatos para cada una de las plazas. Un sistema, digamos, pues bastante cartesiano, si quieren, bastante razonable y lógico, ¿no? Ha habido 2 elecciones populares hasta hoy. La tercera tendría que haber sido ya, y no ha sido. Y hay una enorme bronca en Bolivia. Veremos cómo acaba. Se llegó a un acuerdo en el Parlamento para hacer posible la convocatoria de la tercera elección popular con la Constitución, elección popular de jueces con la Constitución de 2009, se llegó a un acuerdo in extremis, fuera del plazo, con estos jueces prorrogados, estos 40 o 50 electivos, incluidos los miembros del Consejo de la Magistratura, una prórroga que una parte de los partidos políticos no aceptaban, que otros sí, con recursos, amparos al Tribunal Constitucional. En un enorme lío, de repente se llegó a un acuerdo para hacer posible la aprobación de las normas que exigen una mayoría de 2/3 en el Parlamento, pero, siguiendo un poco la prensa de Bolivia, pues me enteré luego que parece que el acuerdo se hizo posible porque venían los carnavales. Los carnavales son la gran fiesta en Bolivia. Si alguna vez han estado en el periodo de carnaval en Bolivia, serán conscientes de lo que digo. O sea, es el periodo de carnaval. Entonces, claro, el Parlamento no podía decir, hacemos un receso sin haber resuelto este problema. Entonces, lo que se apunta es que ahora mismo ya, pues después del miércoles de ceniza, se acabó la fiesta y veremos lo que ocurre, porque es probable que se rompa ese acuerdo. Hay un Parlamento bloqueado, sin mayorías de 2/3 que hagan posible la definición de los criterios. Hay que aprobar una ley por mayoría de 2/3 donde se regula el procedimiento cada 6 años. Hay que hacerlo ahora y no hay acuerdo. Y los partidos, hay 3 grandes bloques que no se ponen de acuerdo y hacen falta mayoría de 2/3. Entonces, ¿qué se ha hecho? Prorrogar a los que había. Mala solución, porque todos los que no están de acuerdo con la prórroga pues están criticando en el Parlamento, planteando recursos ante distintas instancias. Hay un gran enfrentamiento político que también se ha trasladado, digamos, a algunos ámbitos judiciales. No parece, por lo menos, que funcione demasiado bien, tal y como se ha practicado. Y quedan algunos, la mayoría de los cantones de Suiza, que serían como los estados que integran la Federación Helvética, que es un estado federal, aunque se llama estado confederal. O sea, no hay más. No hay más ejemplos en estados constitucionales, democráticos, de elección popular directa de los jueces. Jueces en Suiza, los jueces cantonales, porque los jueces federales, como ocurre en Estados Unidos, no se eligen directamente, se eligen de otro modo, que responde esencialmente a un modelo muy sui generis de magistratura profesional. En Estados Unidos, por lo tanto, los modelos cambian mucho. Interviene el gobierno con el Parlamento, el Ejecutivo con el Legislativo, hay sistemas híbridos, el sistema que se llama de mérito, en virtud del cual para los 4 primeros años los jueces, por ejemplo, de algunos tribunales supremos son nombrados por las autoridades políticas, normalmente el gobernador del Estado asistido por una comisión de nombramientos judiciales, pero pasados esos 4 años, esos jueces tienen que ir a elecciones. Y pasados 6 años tienen que volver a ir a elecciones. Y pasados 6 años tienen que volver a elecciones. ¿El sistema funciona? Bueno, parece que funciona. Con altos, con bajos, con muchos, si quieren, con muchos retoques, pero es el sistema que en realidad empieza a practicarse en los años 30, 40 del siglo XIX, después de la presidencia de Andrew Jackson, que es uno de los padres del populismo de nuestro tiempo, o de la edad, si quieren, contemporánea, y que se refuerza después también a comienzos del siglo XX, en lo que se llama el populismo democrático, precisamente como reacción frente a jueces, recuerden toda la era Lochner del Tribunal Supremo, que bloqueaban todas las iniciativas de mejora de derechos sociales, etcétera, que iban aprobando los estados, y la propia
federación, cuando el presidente Roosevelt amenazó con packing el Tribunal Supremo, ¿no? Y desde ese momento, pues ha habido, como ven, un poco de todo. Y el sistema funciona, sí, pero se corrige. ¿Cuál es, si quieren, la gran enseñanza de ese modelo americano? Pues que es un modelo vivo, que llevan, pues dentro de 10 o 20 años, hará 2 siglos en muchos estados, experimentando y buscando puntos de equilibrio y corrigiendo y cambiando, y lo hacen posible las constituciones estatales. La Constitución Federal no dice nada sobre cómo han de elegirse o seleccionarse los jueces estatales y, por lo tanto, hay para todos los gustos. Y el sistema parece que funciona. Es verdad que ha habido un momento, o hubo un momento, después de lo que se llamó como el Plan Missouri, de hace como unos 50 años, en el que parece que la elección popular de los jueces perdió fuelle en los distintos estados, pero parece que lo está recuperando en otros muchos. Es, como ven, un panorama muy movible. ¿Por qué? Pues porque hay 50 realidades estatales con sus propias tradiciones, señas de identidad, historia, etc. Pero, claro, visto desde aquí, digo desde México o desde España, visto desde aquí, México, España, nosotros nos quedamos perplejos. Pues claro, las elecciones pueden ser lo que llaman ellos partisan elections. Es decir, el juez se presenta, hola, yo soy el candidato a presidente del Supremo de este Estado por el Partido Republicano. Y el otro de al lado es, hola, yo soy el candidato por el Partido Demócrata. Hay estados que no prevén que las elecciones sean partisanas, pero hay campañas y se habla de todo en las campañas. De todo. Claro, eso a nosotros seguramente nos produce cierta perplejidad, pero hay por ahí una sentencia, y no recuerdo a qué estado se refería, ¿no? Creo que el caso es Caperton, se llama Caperton contra... Y es del Tribunal Supremo, yo creo que es de la primera década, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de la primera década de este siglo. Una empresa está litigando, es un litigio civil, llega al Tribunal Supremo del Estado y uno de los temas que se plantean en el litigio civil es que la otra parte accede al conocimiento de que resulta que esa empresa a la que ella se enfrenta por un litigio civil, era una empresa maderera, si no recuerdo mal, importante, esa empresa era la que había financiado la campaña electoral de algunos de los jueces del Supremo. Claro, cualquiera de nosotros pensaría, hombre, eso es una causa de abstención y si eres recusado tienes motivo suficiente para que quien decide sobre la recusación la acepte. Es decir, ¿cómo va a ser el juez imparcial en ese concreto asunto si debe su puesto en parte a la financiación que obtuvo de quien se está enfrentando a ti en un litigio civil? Bueno, y el caso acabó llegando al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Pues ha financiado su campaña. Pero, ¿cuáles son las dudas de imparcialidad? No las hay. Solo es eso, como ven, eso que en la jurisprudencia interamericana o europea, ¿no? La teoría de las apariencias, ¿no? O sea, el juez o el tribunal no solo tiene que ser aquel ejemplo tan machista que se ponía siempre, ¿no? De la mujer del César, ¿no? No solo tiene que ser honesta, sino que tiene que aparentar que lo es, como el juez. No solo tiene que ser imparcial e independiente, sino que con su comportamiento tiene que evidenciar que lo es. Bueno, pues la apariencia es evidente, ¿no? Bueno, y como ven, no plantea un problema. Claro, ese sistema de elección a nosotros nos plantea muchas dudas, pero como ven, ahí funciona, se matiza, se corrige, se cambia, se introduce alguna variable, elecciones partisanas, no partisanas, en todo caso hay campaña electoral, hay financiación, y como los datos de la financiación son públicos, seguramente habrá otra financiación que no será tan pública, en su conocimiento, pues por ejemplo, uno de los grandes problemas que se identificaron en los 70s y 80s era que grandes firmas de abogados eran las principales financiadoras de campañas electorales de jueces estatales. Firmas de abogados
con volúmenes de negocio de miles de millones de dólares, como sucede en Estados Unidos con las grandes de verdad. Bueno, y se convertían en agentes patrocinadores que sponsorizaban a ciertos candidatos a... Y piensen que es que en ocasiones se elige directamente al presidente del Tribunal Supremo del Estado, que luego en lo que ellos llaman retention election, se tiene que volver a presentar pasados 2 años. Claro, si después de 2 años tengo que volver a comparecer ante el electorado, imagínense la tensión que tiene que padecer ese presidente del Tribunal Supremo de un Estado, que se está jugando su puesto de trabajo por lo que ha hecho durante esos 2 años. Y hay ejemplos muy interesantes en lo que ha ocurrido en muchos estados de cómo la elección popular en ocasiones ha servido para balancear decisiones adoptadas por los jueces que han anulado leyes votadas por la legislatura del Estado. Luego algunos de esos jueces tenían que someterse a elecciones confirmatorias y el mismo pueblo que había votado aquella asamblea legislativa, la mayoría que aprobó aquella ley que aquellos jueces declararon inconstitucional, ese mismo pueblo dijo: a vosotros nos renovamos, a casa. ¿Ven? O sea, sistemas de equilibrio que, bueno, analizados en abstracto, como mínimo hacen pensar. El modelo profesional, y acabo en un cuarto de hora para que nos quede tiempo para debate. 10 minutos, un cuarto de hora. El modelo profesional es el modelo típico en el common law. El modelo profesional es el del Reino Unido, el de algunos países de Europa, por ejemplo Irlanda, de tradición o de influencia common law, y el gran modelo Canadá, que también tiene tradición francófona, como saben, y en el que conviven la cultura del civil law y del common law, sobre todo por Quebec y algunas de las provincias del este, como Terranova, por ejemplo, y conviven con las de civil law. Y sin embargo, la opción en la Constitución canadiense es muy clara por un sistema profesional de judicatura, ¿no? El ejemplo es el de Filadelfia, ¿no? Bueno, no se plantea la elección. ¿Venimos de qué? De la experiencia colonial, donde los gobernadores, que en muchas ocasiones seguían instrucciones de la corona, eran los que nombraban a los jueces y prácticamente disponían libremente de ellos. Entonces, cuando los estados acceden a la independencia, las colonias, muchas de ellas ya hacen intervenir a sus propios parlamentos en el proceso. Ninguna se plantea la elección directa, y cuando se llega a Filadelfia dice: bueno, busquemos lo mejor de lo que se hace en los estados, y se llega a esa fórmula, el appointing system, ¿no? O el appointive system, ¿no? ¿Dónde más hay? Pues fíjense, es curioso, ¿no? El sistema, en principio, ha funcionado bien, llevan 230 años con este sistema. Es verdad que se ha visto sometido a muchas presiones, ¿no? Pues la época de la que hablábamos, de los años 20 y 30 del siglo XX, con aquel Tribunal Supremo muy conservador frente a mayorías políticas progresistas, y eso llevó a un impulso en muchos estados. Como el Tribunal Supremo era conservador y no se podía actuar sobre el Poder Judicial Federal, eso llevó a que en muchos estados se reforzara la elección popular de jueces, como reacción frente a un poder judicial conservador que era la alternativa, si quieren, de derecha a mayorías políticas que aprobaban leyes en las legislaturas de los estados y en el propio Congreso Federal de carácter más social, etcétera. Pero el sistema les ha funcionado bien, con momentos de crisis, con, debates que ya se han planteado, ¿no? Bueno, y ustedes saben que es un debate permanentemente abierto, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El de la propia legitimidad de muchas de las cosas que hace el Tribunal Supremo, careciendo como carece de una legitimidad democrática, en fin, pero funciona. Yo ahora quiero referirme a un modelo profesional que, fíjense, me va a llevar ya a anticipar una de las conclusiones, ¿no? Que al final el modelo de selección de jueces hay que mirarlo en cada momento histórico y en cada lugar. Y no hay que pretender buscar fórmulas que sirvan para toda la vida desde el convencimiento de que hemos dado con la piedra filosofal. No, lo que demuestra la experiencia histórica es que en esto también, aunque nos parezca tan venerable lo de la selección de los jueces, en esto también los estados experimentan.
aunque no son conscientes de estar experimentando, pero cambian los modelos. Fíjate, en Suiza la jurisdicción, ya les he dicho, los jueces estatales en la mayoría de los cantones se eligen directamente por los ciudadanos. Comunidades muy pequeñas, comunidades muy homogéneas en términos de cohesión social, donde si quieren la elección popular pues es casi un happening más de un fin de semana cada 3 años, ¿no? Pues se juntan y comen queso y eligen a sus jueces, pero son comunidades políticas, insisto, en eso, ¿no?, como muy homogéneas, donde quizá esa elección popular que llevan practicando desde los orígenes de la confederación en el siglo XIII funciona. ¿Y cómo se hace a nivel federal? A nivel federal, en Suiza, que tiene un sistema también judicial peculiar, pónganle ahí no más de entre 50 y 100 jueces. 50 y 100 jueces federales. Bien, ¿cómo se eligen esos? O sea, hablo de un sistema profesional. ¿Cómo se eligen esos jueces federales? Hay en el Parlamento suizo, que es como el mexicano, un Estado federal, entonces hay una Cámara de Representación Popular y un Senado, que representa a los Estados. En el Parlamento suizo hay una comisión judicial. Esa comisión judicial propone candidatos al Pleno del Parlamento, las dos cámaras reunidas conjuntamente. Y el Pleno del Parlamento elige por mayoría cualificada a esos candidatos, algunos de la lista que ha presentado esa comisión judicial, que también es parlamentaria. Comisión judicial, lista larga, Pleno del Parlamento, de esa lista larga, 3, 4 nombres para cada vacante, eligen. ¿Cuánto duran? 6 años. Y pasados 6 años, pues se pueden volver a ser propuestos. Claro, ¿cómo funciona el sistema? Para mí fue un descubrimiento como consecuencia de un referéndum popular que hubo en Suiza el 19 de marzo de 2021, es decir, antes de ayer. ¿Cómo funciona el sistema? Suiza es un país con un pluripartidismo notable en el Parlamento, hay como 7, 8, es un Parlamento pequeño, 200 diputados y 46 senadores, el Consejo de los Estados, llamémoslos senadores, es un Parlamento pequeño. ¿Cómo funciona? Entre esas 10, 12 fuerzas políticas, que son muchas, representadas, socialistas, liberales, conservadores, hay de todo, ecologistas, se reparten proporcionalmente los curiles de juez, las sillas de los tribunales. Tú eres el Partido Socialista, ¿cuántos escaños tienes en el Parlamento? El 20%, te toca el 20%. Dinos a quién hay que votar de la lista, a los tuyos. Tú eres el partido de centro, que suele ser el partido que tiene la mayoría, durante mucho un partido de centro liberal. ¿Qué tienes? El 35, te toca el 35. Así, pero con publicidad, con transparencia, sin ningún problema. ¿Ven? Se lo reparten. Y cada 6 años, si ha habido elecciones intermedias, tenías el 35, ahora tienes el 25. ¿Cuántos hay que renovar ahora? 10. Pues te tocan 2,5, que no sé cómo harán con los medios, pero bueno, te toca. ¿Qué hacen los demás? ¿Votan todos? Dinos tu partido de centro, de esta lista, ¿quiénes son los tuyos? Este y este, pues los votamos. ¿Ven? Uno puede pensar, por Dios, jueces independientes, pero no se lo pierdan. Esos jueces pagan cada mes una parte de su salario al partido que lo propuso. ¿Verdad que ustedes se quedan tan perplejos como yo cuando lo leí? Está aquí en el documento oficial que convocó el referéndum y está contado así. Les traduzco del francés. Hoy día los jueces federales y los miembros de los gobiernos del Consejo Federal y de los parlamentos pagan generalmente a su partido una parte de su salario. Esta, entre comillas, contribución de los electos, de los elegidos, comillas, no está establecida por la ley, que quede claro, ¿no? Como diciendo, bueno, no, la ley no lo hace, ¿no? Existe en la medida en que, contrariamente a otros países, como en Suiza no hay financiamiento público de los partidos, se entiende que son los cargos públicos de esos partidos, hombre, pero también los jueces, también, todos pagan a los partidos. ¿Para qué? Para financiar a los partidos. ¿Qué les parece?
Bueno, Suiza, como saben, es el país de los referéndums. Cada año tienen 3 o 4. El 28 de noviembre de 2021 hubo un referéndum popular. Allí los referéndums se promueven por un grupo de ciudadanos, que además son unas pocas decenas de miles. Hubo un referéndum en el que se decía sobre 3 asuntos. La modificación de la ley del COVID, estamos en una ley de marzo del 21, recuerden, estamos en noviembre del 21, esa ley preveía muchas restricciones, y el Comité Ciudadano dijo hay que levantar muchas de esas restricciones, etc. Modificación de esa ley, sí o no, con qué contenido, la iniciativa sobre la justicia, que es esta, y otro sobre determinadas competencias de las enfermeras en los hospitales suizos. Temas, bueno, ¿qué proponían? Fíjense, ¿qué proponía este Comité de Ciudadanos? No puede ser, esto es un escándalo, que los jueces paguen a los partidos una parte de su salario y que se sigan predicando independientes. Este sistema existe, pues, centenario. Yo me diría, fácil que tenga 100 años. Y ven cómo funciona con normalidad. Tocan elecciones de jueces federales. Venga, ¿cuántos hay? Tanto. Hay que elegir 20, pues entonces hay 100 jueces, 100 candidatos, perdón. Venga, de esos 20, ¿cuántos te tocan a ti? ¿El 10% tienes? 2. Tú tienes el 20, te tocan 4. Dinos el nombre. Vamos al pleno del Parlamento, reunidas las 2 cámaras, y todos vamos a votar a los que cada partido nos diga del cupo que le toca. Este Comité de Ciudadanos dijo, no, eso no puede ser. Eso es una imagen absolutamente inaceptable, la independencia. Y proponían lo siguiente. Y está el texto articulado de la reforma de dos artículos. Había que cambiar el artículo 145, 168, 188 y 197. Y la iniciativa de referéndum va con el texto de los nuevos artículos. ¿Qué se creaba? Se creaba una comisión especializada independiente, integrada por juristas, por antiguos jueces, digamos, por personas de trayectoria moral irreprochable, que además tuvieran un récord profesional, un registro profesional de competencia también incuestionable. Esa comisión, elegida por el Gobierno federal y por el Parlamento federal, de acuerdo con un sistema previsto en esta iniciativa ciudadana de cambio del modo de selección de jueces, esa comisión periódicamente convocaba las vacantes a un concurso público. Se presentan los candidatos, esta comisión examina los currícula, hace entrevistas y envía al Parlamento una lista. Una lista en la que por cada puesto, si no recuerdo mal, eran 3 o 4 candidatos. ¿Para qué? ¿Para que la votara el Parlamento? No, no nos fiamos de los partidos. ¿Para que se trajeran a bolitas, a suerte? ¿Cuántos hay? 100 candidatos porque hay 20 puestos. Hay que sacar 20 bolas. Monsieur Chapuis, juez federal. Siguiente bola. Monsieur Chantillon, juez federal. Y así. ¿Ven? Un sistema de magistratura, de judicatura profesional. Buscamos buenos juristas, moralmente irreprochables, competentes. Se filtran por una comisión nombrada entre el Gobierno y el Parlamento, con unos perfiles definidos en la propia Constitución, para que los partidos no volvieran a cometer exageraciones. Y luego, no podemos dejar que vote el Parlamento, ¿no? O sea, en Estados Unidos vota el Senado, nadie diría, no, que no vote el Senado. Y el Senado ha hecho alguna trapacería, ya lo sabemos, en la confirmación de jueces al Supremo propuestos por distintos presidentes, incluso por el actual. ¿Y qué dicen? Sorteo. No, está aquí toda explicada, justificada. Pues, ¿qué pasó? Pues que votaron un buen número de ciudadanos suizos, votaron el 65%, que es un número alto, cuando uno piensa que esta gente vota en elecciones parlamentarias, como todos, pues cada 2 o cada 4 años, pero es que además están votando 3, 4 referéndums al año. Bueno, pues
El 70% dijo no, como ahora, que sean los partidos, que paguen a los partidos y tal, porque esto funciona. El 70%, 2.300.000 suizos dijeron no queremos que esto cambie, y solo 1 millón dijo sí, que cambie, no son jueces, la apariencia de independencia no existe, no puede ser que paguen, no puede ser que los partidos repartan, hagan lotes de las vacantes. Ven, un ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, funciona. Es verdad que Suiza es un país singular, de acuerdo, pero no deja de sorprender. Claro, visto con nuestros ojos. Es como si fuéramos a Missouri o a Idaho, que tienen sistemas absolutamente aperplejantes para nosotros, pero funcionan. Y cuando ha habido que retocarlos, se han retocado. O como aquí, se ha intentado y la ciudadanía ha dicho, no, ya va bien que sean los partidos y que luego les den parte del sueldo. Cualquiera de nosotros diría, no, ustedes imaginan a un ministro ingresando al partido del presidente que lo propuso una parte de su nómina mensual. Y allí, ¿qué nos queda? Claro, cada uno de estos, como pueden imaginar, de estos sistemas tiene sus... O sea, si yo voy, ¿cuál es la principal ventaja de un sistema electivo? Claro, en puridad de términos democráticos, la principal ventaja es que damos voz al pueblo. ¿Por qué el tercer poder del Estado no va a ser elegido como el primero y el segundo? Que lo sea, ¿no? O sea, no pensemos ahora en las consecuencias, ¿eh? Yo digo, ¿por qué todavía muchos defienden este sistema o algunos proponen que se cambie a este sistema? Demos voz al pueblo, que por otra parte es parte del discurso mayoritario del populismo en Europa y en América, ¿no? El pueblo contra las élites. Las élites más denostadas en los sistemas populistas europeos y en los latinoamericanos son las judiciales, ¿no? ¿Por qué? La gran crítica y la fácil es que no tienen legitimidad democrática para hacer muchas de las cosas que hacen. Entonces, demos voz al pueblo, ¿no? No es bueno que en el Estado constitucional democrático todo el poder derive, se legitime, tenga de origen... Sí, pues ya está. Modelo profesional. Es un punto de equilibrio, diríamos, ¿no? Entre el electivo, si quieren, por simplificar, y el burocrativo. Claro, por un lado tenemos personas que cuando se presentan como candidatos tienen un récord intachable. Profesionalmente han sido buenos juristas, o algunos no han sido ni juristas. Han sido gobernadores de California, como el gran Warren, la Corte Warren, la de los derechos civiles. Él pasó de gobernador de California y presidió el Tribunal Supremo, ¿no? Y cuando creo que fue Eisenhower, al acabar la presidencia, le preguntan, presidente, ¿usted ha cometido algún error que pueda reconocer públicamente durante su presidencia? Y dijo, he cometido 2 y los 2 se sientan en la Suprema Corte. Y de eso ya sabemos que pasa no solo en Estados Unidos. El presidente los propone creyendo que se van a comportar conforme a un cierto patrón que tiene que ver con el perfil de esas personas hasta ese momento, pero cuando esas personas llegan a la Corte, por lo que sea, dejan de comportarse conforme al patrón esperado por quien los propuso, ¿no? Claro, pero el sistema profesional, a mi juicio, es el sistema ideal, bien diseñado, ¿no? Claro, porque buscamos perfiles de personas competentes y moralmente irreprochables. Profesionalmente competentes, moralmente... Y hacemos intervenir a los 2 poderes del Estado que están legitimados democráticamente, el legislativo y el ejecutivo. Ustedes saben que el filtro, en el caso de los Estados Unidos, antes de que el presidente proponga un nombre, el filtro es brutal. Interviene el Departamento de Justicia, interviene el responsable de justicia en la Casa Blanca, interviene el FBI, intervienen, en cuanto empiezan a sonar nombres, todos los medios de comunicación, es decir, las personas cuyos nombres suenan son escaneadas, literalmente. Y hay historias que están documentadas y escritas, ¿no?, de alguien que iba a ser... Pues Rehnquist llega a la Suprema Corte, trabajaba precisamente en el Departamento de Justicia para la Casa Blanca investigando a candidatos, y fíjense, acabó llegando él
Bueno, pues uno de los candidatos, creo que era Nixon el que tenía que proponerlo, ya estaba, era un juez de circuito, era un juez federal de circuito, ya lo teníamos todo, ya iba a ir, y de repente aparece por ahí un registro que dice que cuando tenía 18 años le detuvieron conduciendo bajo los efectos del alcohol, o sea, 40 años antes, o 40 y tantos, le conducieron bajo los efectos, no produjo ningún daño, no iba a no, pero le pararon porque la conducción parecía tan, y sí, se había tomado un chaval de 18 años. Bueno, pues ya se cayó de la lista y no llegó al Supremo. O aquella candidata que tuvo que acabar reconociendo que tenía en casa una asistenta salvadoreña sin papeles. Y cuando se demostró, lo había denunciado algún medio de comunicación, prensa escrita o televisión, que eso era cierto y ella lo reconoció, ella ya estaba en el Senado, se tuvo que retirar, ya estaba compareciendo como Senado. En definitiva, ven, hay muchos filtros, los hearings en el Senado son de 1, 2, 3, 4 días, hay un auténtico escaneo. Es decir, hay muchos filtros que garantizan que las personas seleccionadas son personas competentes, con una trayectoria profesional irreprochable y en su promoción intervienen. Tiene otros elementos criticables, ahí lo dejamos. Nos queda el burocrático, esencialmente el que trae causa del modelo de acceso al empleo público diseñado o concebido inicialmente por Napoleón, que se desarrolla a lo largo de todo el XIX en Francia y del que se nutren pues, muchos de los países de América y de Europa. Los jueces son unos servidores públicos más y el sistema de acceso para la mayoría de los jueces es el mismo que para cualquier empleado público. Hay un examen público competitivo en el que se exigen ciertos títulos previos. Quien obtiene las calificaciones más altas entra eventualmente en una escuela judicial para un periodo de formación inicial o accede a un puesto en lo que se denomina juez en prácticas. Aquí cambian los modelos. En todo caso, jóvenes licenciados en Derecho que preparan un examen competitivo público, aquellos que lo superan acuden a un centro de formación inicial o a un periodo de socialización como jueces adjuntos o auxiliares de alguien que ya ejerce funciones y reciben su nombramiento. ¿Ven? Luego hay una carrera, cosa que no existe ni en el sistema electivo, lógicamente, ni en el sistema profesional. No hay carrera, no hay progresión. A ti te nombran como juez de distrito y puedes morirte como juez de distrito 70 años después, porque has observado buen comportamiento y nadie te ha molestado y acabas. ¿Ven? Esa es la idea. Aquí no, en el sistema burocrático, como en todo el empleo público, hay carrera, se puede progresar, se pasa de juez a magistrado, hay determinados puestos que se cubren por concurso entre personas que tienen una cierta antigüedad en la carrera, hay distintos modos de... Y luego, en muchos de los sistemas burocráticos, como ocurre, por ejemplo, en México, o como ocurre, por ejemplo, en España, o en muchos de los sistemas burocráticos en los que convive un poder judicial que podemos llamar ordinario con órganos de justicia constitucional que llamamos tribunales constitucionales, o el Tribunal Supremo y, como sucede en España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en alguna medida se salen de ese circuito burocrático de carrera y los jueces del Tribunal Constitucional, como saben, son siempre que hay un Tribunal Constitucional como órgano especializado, no como Tribunal Supremo que ejerce de jurisdicción constitucional. Siempre que hay un Tribunal Constitucional, en todos los países de Europa y América, el sistema de acceso es un sistema en el que intervienen autoridades políticas. El Parlamento, el Consejo de la Magistratura, el propio Poder Ejecutivo, una o las dos cámaras del Parlamento. Si damos un repaso a los tribunales constitucionales en Europa, es siempre así. No, ahí no se llega por antigüedad. Puede que al Tribunal Supremo, que no tiene función de órgano de justicia constitucional, porque hay un órgano especializado que es el Tribunal Constitucional, puede que al Tribunal Supremo sí se llegue por antigüedad, pero se llega por antigüedad, insisto, Tribunal Supremo que no es órgano de justicia constitucional, se llega por antigüedad después de después de reunir las condiciones necesarias para participar en un concurso ante el Consejo de la Magistratura
que elige entre los candidatos más valorados, que son examinados en su currículum y en una entrevista por el propio Consejo. Es decir, como ven, en los sistemas burocráticos, al final, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, distinto del Poder Judicial ordinario, pero también órgano jurisdiccional, al final, para esos órganos jurisdiccionales se prevén formas que no se agotan en la mera progresión en la carrera o utilizando como principal criterio de progresión para llegar al vértice el de la mera antigüedad, sino que hay otros criterios de calidad y hay un órgano que es el Consejo de la Magistratura, que no es un órgano judicial, es un órgano que interviene en la política judicial, en las políticas judiciales y, por tanto, es un órgano en parte político que participa en la toma de decisiones tanto para el Tribunal Supremo como para el Tribunal Constitucional. Acabo, muy brevemente, casi telegráficamente. No hay un modelo perfecto. No lo ha habido nunca desde el origen y no lo hay. Son modelos que se adecúan a realidades nacionales en un momento dado y en unas circunstancias históricas. Pero es verdad, insisto, y yo creo que por eso es bueno que pasen algunas cosas que están pasando ahora en muchos países en Europa y también en América, pero es verdad que es bueno que en los estados constitucionales en los que estamos casi acomodados en la inercia, la que, bueno, todo va más o menos, esto funciona, sí, pero bueno, ¿para qué? Bueno, que se debata también sobre esto, que se debata también. ¿El riesgo cuál es? No debatimos y luego aparecen las ideas geniales. Y esas ideas geniales pueden ser demoledoras, si algún día se concretan en su versión más extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay debate, porque nadie se ha planteado los pros, los contras, ha evaluado, ha hecho análisis serios, ha intentado buscar, digamos, grandes zonas de acuerdo, ¿no? Que es uno también de los problemas cuando se habla de reformas de carácter judicial en los sistemas populistas. Claro, una de las características del populismo es que tiene, digamos, una cierta aversión a la deliberación pública abierta, al pluralismo y a la búsqueda de acuerdos transversales. Claro, una reforma judicial en cualquier país del mundo, una reforma judicial que afecte al sistema de selección, por definición tiene que ser una reforma consensuada, que alcance el mayor, o que sea posible solo a través del mayor acuerdo entre quienes participan en esa decisión y, desde luego, entre la ciudadanía que esté dispuesta también a intervenir en esa deliberación colectiva bien necesaria en nuestros estados constitucionales democráticos. Nada más, Gladys. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Sanz Arnaiz, no solamente por el panorama de los modelos de selección, sino por la clase de justicia constitucional y de derecho constitucional comparado que acabamos de tener, que es como mucho más allá del objetivo de la sesión. Va a ser rico e interesante también para muchas y muchos de los estudiantes que nos siguen en los distintos eventos de la Suprema Corte de Justicia. Hemos recibido varias preguntas y para enmarcar estas preguntas, profesor, quiero como apuntar algunos elementos de su presentación muy breves. Hoy hablamos de modelos de selección de jueces porque hablamos de independencia judicial. Porque la independencia judicial es un tema de interés público, no solamente ya académico o de las y los jueces, es un tema que nos compete a todos y que está en la agenda pública. Pero esto es nuevo realmente. El profesor nos decía, en Europa, en Estados Unidos, pero en América Latina es una realidad que la independencia judicial entra en la agenda pública, si bien nos va a mediados de los 90. Las y los jueces en América Latina eran actores, digamos, públicamente irrelevantes. Su relevancia viene de nuevos arreglos institucionales, precisamente, de transformaciones sociales, de conclusiones de regímenes autoritarios, de términos de dictaduras, de transiciones democráticas. Allí es cuando comienza la judicatura a aparecer en el debate público con mayor fuerza. No porque, como haya dicho el profesor, no tenían injerencia en la vida pública, sino no aparecían en el debate público. Por supuesto también
Esto tiene que ver con el modelo o el papel que asignábamos a las y los juzgadores. Un modelo donde las y los jueces, su trabajo, su capacidad de interpretación estaba completamente restringida a la interpretación de lo que el legislador quería decir. Y por eso lo que nos enseñaban en las universidades es el modelo de exégesis. ¿Cuál es tu margen de interpretación? Lo que en algún momento el espíritu del legislador quería. Nada de interpretación conforme, nada de principio pro persona. Esos son debates contemporáneos. Hoy la interpretación judicial, el derecho de fuente judicial, crea derechos, reconoce derechos, determina los alcances y límites de la responsabilidad judicial, restringe el actuar de otros poderes públicos, encamina, genera modelos de garantía. Por eso nos preocupamos hoy por la responsabilidad de los jueces y las juezas a través de la toma de decisiones. Nos importa, nos debería importar a propios y ajenos, a la ciudadanía, a la propia judicatura y otros poderes públicos. Esto es legítimo, preguntarnos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Cómo se llevan los procesos? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Por qué deciden como deciden? ¿Por qué los procesos de, digamos, las promesas incumplidas del constitucionalismo latinoamericano, qué papel han tenido los jueces y las juezas en esas promesas incumplidas o parcialmente cumplidas? ¿Qué límites ha tenido la judicialización de los derechos? Usando como estos términos de Briggs, Botero, Ezequiel González Ocantos, ¿no? O sea, cómo las judicaturas son arenas para la protección de derechos, pero algunos derechos, no todos los derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y en estas grandes discusiones están los modelos de selección judicial y hoy enfrentamos una posible reforma judicial que nos enfrenta a todas y a todos al debate de ¿es la elección de jueces y juezas un modelo adecuado o idóneo para la realidad mexicana? Porque como bien dijo el profesor Sáenz Arnaiz, el mejor modelo es el que responde mejor a las necesidades de acceso a la justicia y perfiles y protección de la democracia y del Estado de Derecho. Dicho esto, varias de las preguntas fueron respondidas durante su exposición, digo, llegaban y yo ya iba marcando que el profesor iba respondiendo varias de las preguntas. Yo le miraba y me anticipaba. Entonces, es broma, es broma. No leo nada. No, y además con mis garabatos, pues yo dudo que alguien no pueda entender lo que escribí. Pero bueno, voy a tratar de hacer acoplar algunas de las preguntas interesantes que han venido y sobre todo que no han sido respondidas. Si ustedes no ven que su pregunta fue planteada, no es porque no hayamos querido leerla, sino porque considero que ya se dio alguna opinión a lo largo de la sesión. En principio hay un bloque de preguntas, profesor, que tiene que ver con ¿de dónde cree usted que viene esta cosquilla permanente, esta intuición permanente que siempre está la elección de jueces y juezas, digamos, como en el tintero? Puede ser, y es válido plantearnos, un reclamo legítimo de la ciudadanía. Usted ya dijo, dar bolsa al pueblo parece ser una respuesta bastante, digamos, importante, ¿no? Pero, ¿cómo podemos resolver esta permanente tensión entre modelos burocráticos y modelos de selección de jueces? ¿Y cómo podemos nosotros encauzar, como judicatura o como autoridades de gobierno, encauzar estas demandas legítimas de la ciudadanía, sobre todo de acceso a la justicia, y cómo encaminarlas garantizando como que haya un mínimo de profesionalismo, ¿no? Hay varias preguntas. ¿Qué pasa si eliges a jueces y juezas que no sean abogados? Eso me parece que ha quedado bastante claro en su exposición, que los modelos de elección que existen tienen elementos básicos, pero digamos, cuáles serían en todo caso estos requisitos mínimos de perfil de un juez o jueza que pueda ser electo, y si realmente estos mecanismos de elección responderían o atenderían esa demanda social completamente legítima de que la ciudadanía quiere ser escuchada. Bueno, vamos a ver. Primero, los jueces son o no son abogados. Yo le diría, hay países en los que no se exige la condición de abogado para ser juez. En el sistema estadounidense no está formalmente establecida la condición de que el juez tenga que tener una licenciatura en Derecho. El gran
el padre del control de constitucionalidad de la ley en Marbury contra Madison, por ejemplo, no era jurista. Había hecho un curso, el buen Marshall, había hecho un curso muy breve de unas semanas de derecho antes de ir a la guerra contra los ingleses, a la guerra de independencia, y él en sus memorias contaba que en realidad, mientras asistía a ese cursillo más o menos acelerado de derecho, estaba pensando mucho más en su novia, en su, digamos, en su amante, en su querida, la que acabó siendo su esposa, que en las lecciones que recibía en la universidad a la que asistió, pero un curso como de pocas horas, ¿no? O sea, de pocos días de derecho. Por lo tanto, hay muchos países en los que ni siquiera es una condición. O sea, aquel dicho británico que existe, ¿no? Un juez tiene que ser un gentleman por encima de todo. O sea, un caballero, ¿no? No sé cómo sería, o una lady en el caso. O sea, tiene que ser, ya me entienden, al margen del género y de la utilización de términos que tienen una evidente connotación, ¿no? Un juez tiene que ser un buen caballero. Y si además sabe algo de derecho, mejor. Pero el juez, por encima de todo, tiene que ser un caballero, una persona honesta, una persona independiente, una persona razonable, con mucho sentido común, porque no nos engañemos, el derecho en gran medida es sentido común. Claro, siempre está en el tintero la elección popular de jueces. Es que es muy sexy. Claro, los vamos a elegir, ¿no? O sea, ¿qué mayor reclamo atrayente se puede hacer para la ciudadanía? Sí, en abstracto, ¿no? Miren, ustedes han estado excluidos desde hace ahora, y lo van a hacer como hacen con los diputados, con los senadores, con los parlamentos o con los congresos estatales. Los vamos a elegir, ¿no? ¿Y por qué los vamos a elegir? Para acabar con las élites corruptas, conservadoras. Quiero decir, es un banderín de enganche muy fácil, es muy atractivo. Dicho esto, también es verdad. Hemos hablado, usted también, Gladys, ahora la ha puesto encima de la mesa, o sea, se nos dice también como una forma para reforzar y mejorar la independencia judicial, ¿no? Los jueces serán más independientes si saben que periódicamente se van a tener que someter al escrutinio popular y, por lo tanto, no abusarán de sus funciones, no tendremos jueces activistas que vayan contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones, etcétera, ¿no? Pero claro, la independencia judicial, aquí y allí, es una cuestión de grado. Yo no sé cuál es la independencia judicial, es, aquí leo, estándares interamericanos, independencia. O sea, la independencia judicial es una cuestión de grado. ¿Y por qué es una cuestión de grado? Pues porque no hay un estándar o un patrón universalmente aceptado que nos diga. No existe. Y como gran principio constitucional que es, y aquí de nuevo la gran carta de ciertos populismos que reivindican la elección popular de jueces, claro, la independencia judicial, que es un principio basilar, elemental, básico en cualquier Estado constitucional de derecho, no está encerrada en un silo institucional, no es ahí con los jueces blindados frente a todo. No, la independencia judicial es una cuestión de grado que ha de hacerse compatible con otros principios constitucionales que no son menos importantes que la independencia judicial. Uno, el principio democrático. ¿Ven? ¿Cómo lo acompasamos la independencia judicial? Que los elijan los ciudadanos, que periódicamente, que no se hagan activistas, que sepan que si van contra la voluntad del pueblo expresada en ese parlamento que el pueblo ha elegido o en ese presidente que el pueblo ha investido, pasados unos años, cuando tengan que volver a presentar, si lo hacen, el pueblo, el principio democrático. Y dos, el principio de responsabilidad. O sea, por ejemplo, en la iniciativa del Ejecutivo Federal,
en todas las primeras páginas, estos son dos de los grandes reproches que aparecen al Poder Judicial, ¿no? O sea, jueces corruptos, jueces irresponsables, jueces activistas, que van contra la voluntad del pueblo, en definitiva, una parte más de las élites corruptas. ¿A qué voy? Claro, que cuidado también con el discurso independencia judicial, independencia judicial, independencia. No. La independencia judicial no tiene sentido en el Estado constitucional aislada, como no lo tiene ninguna otra pieza, ¿no? Del principio democrático y del principio de responsabilidad. Y es verdad que en México, pero también en España, y también en España, y también en España y en otros muchos países, no se habla de responsabilidad del juez, porque cualquier referencia a la responsabilidad se lee como una agresión, como un ataque, y es verdad que muchas de esas referencias están orientadas y son terreno que se va abonando para proponer luego iniciativas de este tipo. Claro, pero ojo, independencia sí, pero la independencia tiene que ser compatible con el fundamento democrático de todo el poder público en el Estado constitucional y un principio absolutamente irrenunciable, que es el de la responsabilidad. En Estados Unidos, en 230 años ha habido 6 jueces federales sometidos a juicio político que han tenido que abandonar el cargo. ¿Eso qué quiere decir? Pues seguramente que no ha habido necesidad. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los jueces no ha dado pie para que se utilice contra ellos un sistema extremo de responsabilidad que puede llevar efectivamente a la separación del empleo del cargo judicial. Pero esos jueces elegidos con un procedimiento, como yo les decía, o a partir de ese modelo profesional, que a mi juicio, en hipótesis teórica, sería el modelo ejemplar, pero esos jueces también cometen excesos y hemos sabido que hace muy pocos meses, a finales, en el último trimestre del año 2023, por primera vez en la historia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que aprobar para los jueces, los 9 jueces del Tribunal Supremo, un código ético. ¿Por qué? Pues porque había habido algunos jueces de la actual composición del Tribunal Supremo que habían abusado de relaciones promiscuas con ciertos empresarios, autoridades, y eso era público y notorio. Quiero decir, o sea, al final todos son equilibrios sutiles que se dan en contextos institucionales, en modelos constitucionales, en contradicciones, con mayorías políticas, con historias, con culturas jurídicas. O sea, la solución que hay que encontrar es la solución para cada país en un momento dado, y no hay que tener miedo a reconocer, quizá dentro de 20 o de 40 años, que eso que hicimos estaba mal. Pero las soluciones no pueden ser fogonazos. Las soluciones no pueden ser propuestas no reflexivas, no consensuadas, no negociadas, absolutamente rupturistas, no en el sentido peyorativo del término, rupturistas por revolucionarias, porque alteran radicalmente el statu quo, incluso se enfrentan a escenarios únicos en el mundo, como es, por ejemplo, esta propuesta. Porque yo no conozco ningún poder judicial, olvidémonos de los Estados miembros de la Federación Americana, que se legitime democráticamente como resulta de esta propuesta presidencial, que incluso en términos de articulación y de logística, a mí me parece que es de muy difícil, por no decir imposible, implementación, y con cantidad de aspectos que quedan sin respuesta, ¿no? Leyendo la justificación y leyendo cómo quedaría el articulado si esto se llegara a discutir y aprobar, ¿no? Hay como muchos agujeros negros. Por eso digo que quizá la apariencia es mucho más de fogonazo que de idea madurada, a la búsqueda de consensos, de estudios y de análisis rigurosos, y en consecuencia difícilmente puede ser una buena idea. Y no estoy diciendo que no haya que hablar de la reforma del modelo de selección de los jueces, aquí y en muchos otros países. Yo llevo muchos años predicando en el desierto, defendiendo que en España hay que revisar el sistema, pero además revisarlo muy en profundidad.
pero nadie quiere tocar el sistema. Es como una pieza, sí, defectuoso, pero funciona y tenemos 1,5 millones de sentencias al año y la nave sigue navegando. Y entonces, ¿para qué entrar en un terreno en el que, por ejemplo, como sucede aquí, no hay acuerdos transversales, compartidos, y una reforma de este calado no puede ser una reforma de una parte política? Una reforma tan relevante tiene que ser negociada, pactada, madurada, y no fruto de un fogonazo, de una idea más o menos genial, difícilmente trasladable a la práctica. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, solo para cerrar la participación y esta conferencia, justamente nos queda claro, los modelos de selección deben ser pensados, razonados, multifactoriales y, pero disculpen, me había olvidado de la audiencia. Perdón. Una gran disculpa, es que como recibimos tantas preguntas, luego voy aquí tratando de organizarme, pero perdónenme, tiene usted el uso de la voz, disculpe. Muy amable, muchas gracias. Doctor Alejandro Sainz, su servidor, el doctor Román Lascano Fernández, del Foro de Constitucionalistas de México. Vi su plática y su conferencia en la Suprema Corte el día de antier y me tocó ahorita escuchar parte de esta conferencia. En lo personal me dejó con muchas reflexiones, con muchas inquietudes y con preguntas por hacerle. Porque por un lado nos manejó un panorama difícil como el que se está viviendo en el país, complicado por el tema del populismo, y al final nos hace ver que la única posibilidad de cambiar la historia no tiene que ver con el Poder Judicial, sino con un movimiento en el país, con un movimiento constitucionalista, con un movimiento en defensa de los derechos humanos, con un movimiento a favor de la judicatura. Es claro que el día de hoy en México sí existe un discurso, una narrativa en relación con estos jueces corruptos, en esta narrativa de que no hay justicia en el país y que por culpa de los jueces hoy en México existe impunidad, sin analizar el tema integral y completo, donde el sistema integral de justicia tiene que ver con competencias federales, estatales, municipales, que tiene que ver con fiscalías autónomas, entre paréntesis, y con 70 millones de pobres en el país. Esto obviamente construido y generado en un territorio gobernado, como lo vemos actualmente en los medios de comunicación, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Si el día de hoy sometiéramos a los jueces a una votación, sería muy difícil que el crimen organizado no formara parte de las estructuras de la votación de jueces. Y en este caso, lo único que pasaría, porque así lo señala, por ejemplo, la propuesta de reforma de eliminar a todos los jueces y magistrados, dejaría en un abandono por completo la judicatura del país. Y usted manifiesta que este activismo judicial se puede enfrentar con esta mayoría política que está enojada por las resoluciones que están defendiendo la Constitución y la convencionalidad. Y entonces puso usted la disyuntiva: ¿qué deben hacer los jueces? Buscar que sus resoluciones no generen enojo a estas mayorías políticas, pero a la misma vez
pudieran estar confirmando temas que son violatorios a los derechos humanos, que son violatorios a la convencionalidad. Y me puse a pensar cómo en la Alemania nazi los jueces, por esta narrativa socialista, esta narrativa social-socialista, esta narrativa de la defensaria de los trabajadores, tuvieron que confirmar ese proyecto. Y hoy en día los jueces, si confirman que estas resoluciones de estas normas que son eminentemente inconstitucionales, como pudiera ser la no militarización, como pudiera ser el tema energético, como pudiera ser el tema de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en la Corte Interamericana, y estamos ante esta disyuntiva. ¿Qué deben hacer los jueces ante esto? Resolver conforme a estas teorías de argumentación jurídica que pueden generar incomodidad al poder político, o tratar de reducir este tipo de argumentaciones. Y otra pregunta que me gustaría hacer, aprovechando su conocimiento en el mundo en materia de la judicatura y los procesos de justicia, ¿qué debemos hacer aquellos que somos operadores jurídicos, los jueces, para tratar de contrarrestar estos sistemas antidemocráticos en el país? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Román. Vamos a ver. Uno, ¿qué deben hacer los jueces? Su trabajo. Su trabajo. Y los jueces saben perfectamente cuál es su trabajo. Mientras la Constitución sea la que es, mientras el artículo primero diga lo que dice, mientras… Los jueces tienen que hacer su trabajo, que es aplicar el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución y por los compromisos internacionales libre y soberanamente decididos por los Estados Unidos mexicanos, a los conflictos que llegan a sus tribunales. Pero aquí, en España y en cualquier lugar, los jueces deben hacer su trabajo. Y los jueces, olvidémonos ahora de la legitimidad de origen, quedémonos con la de ejercicio, los jueces se tienen que legitimar con sus sentencias. Sentencias claras, sentencias bien motivadas, sentencias comprensibles, no digo ya para los juristas, a veces nos cuesta, para la media de los ciudadanos, sentencias en las que los jueces no piensen fiat justitia et pereat mundi, yo hago justicia y que le den al mundo, hay que se acabe, yo ya he hecho justicia. No, tienen que pensar en los efectos, en las consecuencias de sus decisiones. Los jueces tienen que hacer su trabajo, si lo saben, son profesionales, los hay mejores, los hay peores, los hay buenos, los hay regulares, tienen que hacer su trabajo. Los jueces no pueden ser nunca un actor político, ni en México ni en España. Y en España, por ejemplo, ahora lo están siendo, de manera absolutamente inaceptable, en mi opinión. Lo están siendo. No pueden serlo, no pueden serlo. Un juez no puede ser un actor político. Los jueces en México tienen un ordenamiento jurídico, una constitución, unas convenciones, una ley orgánica del Poder Judicial, aplican el ordenamiento, resuelven y siguen haciendo su trabajo. Y si el poder constituyente o el poder de reforma constitucional adopta decisiones que ellos consideran incompatibles, digamos, con el núcleo irrenunciable de lo que es el Estado constitucional democrático, hay documentos internacionales en materia judicial, declaraciones, que reconocen a los jueces la capacidad de alzarse en defensa del Estado de Derecho, de alzarse, entiéndaseme, pero de expresar públicamente su rechazo a ciertos comportamientos, sí, en situaciones límites. Yo no creo que esa sea la situación hoy en México, todavía al menos, no creo que sea, ni en España. O sea, los jueces tienen que hacer su trabajo, legitimarse a través de sus sentencias y seguir haciendo lo que hacen. Hay jueces listos, hay jueces menos listos, jueces buenos, jueces que trabajan más, como profesores, como médicos, pero su trabajo, que tiene una proyección social, que no tienen los trabajos de otros muchos profesionales, ¿no? O sea, hacerlo y reaccionar solo en el extremo
de que el núcleo irrenunciable del Estado constitucional sea puesto en peligro. Solo cuando ese contenido del que podríamos discutir en cuanto a qué elementos lo integran, cuando eso esté en peligro es cuando los jueces tienen que ser capaces también de alzar su voz y de decir por ahí no, y eventualmente reaccionar con los instrumentos de los que disponen como poder del Estado. Y los operadores jurídicos, lo mismo, cada uno en nuestro ámbito, como profesor, como ciudadano comprometido, escribir aquí, dar una conferencia allá, hacer clases, y los ciudadanos movilizarse, No digo que estén en la calle cada día, que voten cuando toque, conociendo las opciones, ponderando los gobiernos, las mayorías, lo que han hecho, lo que han dejado hacer. A una mayoría populista, la única forma de sacarla del gobierno es a través de procesos competitivos, abiertos. Ha ocurrido en Polonia. En Polonia, en el mes de octubre, después de 9 años de gobierno populista, que ha laminado el poder judicial, pues han vuelto los buenos, entre comillas, los liberales, los que creen en el Estado constitucional, abierto. ¿Por qué? Porque hubo unas elecciones que eran las terceras y a pesar de todos los esfuerzos de la mayoría del PiS, del Partido de la Justicia y de la Libertad, el Partido Populista, pues no tuvieron la mayoría suficiente. Se coaligaron todos los demás partidos y han formado un gobierno. Problema que tiene ahora ese gobierno: volver a meter la pasta en el tubo de dientes. Es muy difícil. Porque, ¿qué ha quedado? Jueces fieles a la anterior mayoría, instituciones claramente ocupadas con una intención política. Y la gran pregunta es, ¿qué hace ahora la nueva mayoría? ¿Se comporta como ellos? ¿Como los malos? Claro, ¿qué hace? ¿Una ley y los saca? Es un gran enigma. Ahí está el primer ministro Donald Tusk enfrentado a un gran dilema del que se habla en Europa. Meter la pasta en el tubo de dientes es muy difícil. Después de eso, ¿cómo se sale de esa mayoría? El pueblo, el ciudadano, el elector que vota. En Hungría llevamos 15 o 10 y no sé cuántos años de gobierno populista y sigue ganando las elecciones. Insisto, ningún gobierno populista, quizás la única excepción sería descuento algunos países de Centroamérica, empezando por Nicaragua, ¿no? Pero de los ejemplos prototípicos americanos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, los 3 grandes ejemplos, y de los que hay en Europa, todos respetan los procesos electorales, no los cuestionan. Por eso las democracias ahora cambian no con un golpe de Estado, con un pronunciamiento militar o con una invasión. No, las democracias se van deteriorando porque hay mayorías políticas que se renuevan por decisión del soberano en contextos más o menos complicados, mayorías políticas que van introduciendo novedades, cambios, que algún día pueden llegar a hacer imposible la renovación. Por eso la única reacción es... O sea, no hay otra, con todas las dificultades que eso supone. Los tribunales tienen su papel. En Europa, el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido fundamental para proteger a los jueces y para darles un papel como garantes del derecho de acceso a la justicia, de los derechos fundamentales, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Fundamentales, el papel. Pero, y con esto acabo, yo tengo siempre una prevención en Europa y aquí, no podemos echar sobre las espaldas de los jueces la preservación del Estado constitucional del derecho. Eso pesa mucho. Los jueces no son los garantes del Estado constitucional de derecho cuando mayorías políticas que se reproducen en el tiempo tienen la clara voluntad de laminar, deteriorar poco a poco ese sistema político. Eso es demasiado para los jueces. Eso nos toca a nosotros, a los ciudadanos y a los jueces cuando van a votar como ciudadanos. Pero cuando ejercen su función, la actuación de los jueces tutelando el orden constitucional tiene un límite, que es el que resulta de la Constitución. Yo no puedo ir más allá,
porque entonces me convierto en un sujeto tan inaceptable en términos de Estado constitucional democrático como quien pretende acabar conmigo, y no lo puedo hacer. Pueden hacer mucho, pero no confiemos, pobres jueces, si me permiten la expresión, no son un ejército de Ulises con sus cíclopes que van a aguantar y a sostener todo. No, por Dios, tienen un papel, pero nos toca a nosotros, toca a la ciudadanía. Los jueces tienen un papel fundamental, pero no podemos esperar que ellos acaben con los problemas de las mayorías que pretenden socavar, no digo subvertir, socavar más o menos sutilmente el Estado constitucional y hacer muy difícil luego la vuelta a una normalidad con la que en algún momento convivimos o que en algún momento llegamos a imaginar. Y es que el ejemplo polaco hay que seguirlo muy de cerca, y solo han sido 9 años. Pero claro, ha sido una actividad tremenda que tenía como gran objetivo al Poder Judicial con discursos que nos suenan, una élite, corruptos, conservadores, todo era, ¿no? Y por eso pues, la mayoría política se consideraba legitimada para removerlos, sacarlos. No cambió el sistema de selección como tal, cambiaron ciertos mecanismos de designación de altos cargos, del Consejo de la Judicatura, pero de entrada, cuando se identificó en un primer momento por la mayoría del Partido de la Justicia y la Libertad, del PiS, que el problema eran los jueces seniors, los que estaban en el Supremo, ¿qué se hizo? Se rebajó la edad de jubilación, todos a casa jubilados. ¿Qué despejamos? El Supremo quedó libre, las cortes de apelación más importantes del país, ¿y qué fuimos metiendo ahí? Y es fácil, se aprueba una ley que rebaja la edad de jubilación. Claro, el target lo tenían bien identificado, eran jueces que tenían un cierto perfil, algunos incluso que venían del viejo régimen comunista, pero habían hecho un reciclaje ejemplar, y ellos los consideraban enemigos, porque cuando ellos llegan al poder y empiezan a tomar ciertas decisiones, esos jueces las anulan. Un poco lo que ha ocurrido en Israel, con Netanyahu también. O sea, los jueces tienen mucho que hacer, su trabajo bien hecho para legitimarse y, llegado el caso, levantarse, entre comillas, cuando entiendan que lo que se está afectando es, pero con buenas razones, y sobre todo para que su mensaje llegue a la ciudadanía con una enorme legitimidad detrás que trae causa de su trabajo bien hecho. Es cosa nuestra. Si ganan, ganan en elecciones limpias. Nadie ha cuestionado las elecciones en las que ha ganado Orbán en Hungría ya 4 veces, o en las que había ganado el PiS en Polonia, o en las que ha ganado Netanyahu. Nadie las ha cuestionado. Ahí puede haber un problema o dos, pero en todas las elecciones hay problemas. Pero nadie ha dicho, fueron unas elecciones fraudulentas. No, las han ganado limpiamente. Y ahí están, y renuevan su mayoría. Y otra vez, y ahora recortamos los derechos de los homosexuales, y luego recortamos la libertad de creación de medios de comunicación. No estamos acabando con el derecho, estamos imponiendo unas condiciones que son inasumibles, por ejemplo, y que no permiten que medios de comunicación no nacionales se instalen en el país, ¿no? Pequeños detalles, pero después de 15 años montas el puzzle y dices, joder, esto lo han cambiado. Y parecía que no, pero pum, 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 pum. Y ahora, perdónenme, vamos a empujar al tubo de dientes otra vez la pasta. Oh. Alerta, ciudadanos, como se decía en los años 30. Alerta, claro, es cosa nuestra. Es cosa nuestra. Bueno, un placer estar con ustedes, compartir Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a la audiencia, a todas las personas que plantearon preguntas. Se quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero por supuesto es una reacción a la necesidad y a la provocación que nos ha dejado el profesor. Tengo que volver. Claro que sí, por supuesto. Tenemos que resolver la agenda de cuál es el mejor modelo de selección para jueces. Pero tenemos que discutirlo, y justamente es lo más rico de esta conferencia. Los poderes judiciales no están cerrados a discutir formas de mejorar su trabajo o formas de responder mejor a la ciudadanía. Lo que se busca, por el bien de todos,
es que sean discusiones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, una independencia judicial moderada y que tengan un punto de llegada que sea claro, que sea sostenido con datos, que sea basado en hechos y que al final beneficie y no nos coloque en el punto de, digamos, de iniciar un camino que puede no tener retorno o bien que puede tomarnos décadas retornar. Entonces, muchísimas gracias, profesor. A ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, por supuesto, a Justicia TV y a todo el equipo que hace posible que estos eventos se realicen. Nos vemos pronto. Que tengan una buena tarde. Ahí vamos.